Hoy te cuento la historia de un chico que fue transportado a otro mundo junto a su amiga de la infancia. Sin embargo, a diferencia de otros animes, este tipo no era un perdedor. Y gracias a sus trampas, pasó de ser un novato a convertirse en un caballero de rango S, llegando a ser conocido como una verdadera leyenda, el cual no se tentaba el corazón para acabar con quienes ponían en peligro la vida de su amiga. Claro, ganándose en el camino el corazón de muchas chicas de la realeza. Y claro, también el de su amiga. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Isekai Chats Magician. La historia comienza con nuestro prota, Taichi, el cual como todas las mañanas se reunió con su amiga de la infancia, Rin, para dirigirse a la preparatoria. Sin embargo, mientras estos conversaban, el chico pudo escuchar una misteriosa voz que lo llamaba. Por suerte, gracias a esto, se dio cuenta de que estaban por ser arrollados. Y al final, gracias a que el tipo tenía habilidades físicas por encima del promedio, ambos pudieron evitar el impacto. Por otra parte, nos muestran cómo en otro mundo, una misteriosa chica estaba realizando una especie de hechizo de invocación. Pero mientras lo hacía, fue interrumpida por varios tipos que intentaron eliminarla, razón por la cual el hechizo se descontroló. Pero volviendo con nuestro prota, luego de que este y Rin se recuperaran del accidente, se dieron cuenta de que ante ellos había aparecido una especie de marcas muy brillantes. El chico, al darse cuenta de cómo una misteriosa aura los comenzaba a envolver, rápidamente alejó a Rin para ponerla a salvo. Aún así, esta no quiso dejarlo solo y terminó adentrándose al portal. Unos segundos después, ambos fueron transportados. Y al despertar, se dieron cuenta de que ya no estaban en su ciudad. Ahora se encontraban en un lugar muy hermoso, pero desconocido para ellos. Rápidamente Rin quiso hacer uso de su teléfono para contactar con sus padres, pero eso no dio resultado, por lo que el prota le comentó la conclusión a la que había llegado. Que quizá ellos ya no estaban en su mundo y tal vez habían sido transportados a otro. Obviamente Rin, que no era tan otaku como él, le dijo que eso no podía ser posible. O eso era lo que ella creía, porque mientras lo decía, justo delante de ellos apareció una especie de caballo, pero no un caballo normal, sino uno con esteroides. Los chicos no habían visto a una especie como esa en toda su vida, y a duras penas pudieron evadir una de sus arremetidas, por lo que el prota le dijo a Rin que escapara, que él lo distraería, y aunque sabía que muy probablemente eso le costaría la vida, era mejor que solo uno cayera en aquel lugar, por lo que luego de despedirse comenzó a captar la atención del caballo. Por suerte, cuando estaba por ser devorado, varios aventureros aparecieron en el lugar y fácilmente acabaron con la criatura. Luego de esto, todo el grupo se presentó ante Taichi y Rin, comentándoles que ellos eran aventureros contratados para exterminar a todos los monstruos de los alrededores. Mientras el prota escuchaba esto, terminó confirmando que efectivamente sí estaban en otro mundo, por lo que tendrían que hacer todo lo necesario para sobrevivir. Pero bueno, una vez la noche llegó, los protas le pidieron a los aventureros que los llevaran a la ciudad más cercana, ya que querían comenzar a trabajar como aventureros, esto para así conseguir algo de dinero. Y al siguiente día, una vez estuvieron en la ciudad, ambos se dirigieron al gremio de aventureros para así poder registrarse. La razón principal de esto era para descubrir alguna forma de volver a casa, pero una vez estuvieron en el gremio, para registrarse primero debían pasar por una prueba, tocando una especie de esfera que determinaría cuánto poder mágico poseían. Claro, si no contaban con este, no podrían registrarse. La primera en hacerlo fue Rin, la cual dejó impactada a la recepcionista, ya que su poder mágico era altísimo. El siguiente en tomar la prueba fue nuestro prota. Lo que no esperaban era que una vez tocó la esfera, esta se partió en dos. La encargada no podía creer lo que veía. ¿Quién era ese chico? Por esto decidió llamar al maestro del gremio, quien les presentó a esta chica de aquí, Miura, la cual podría llevarlos con alguien que podría medir de mejor manera sus habilidades. Y es aquí donde conocemos a Lemia, una hermosa y muy provocativa chica, la cual había construido unos artefactos que podían medir de manera más exacta las habilidades. Y al utilizarlos se dieron cuenta de que sus capacidades eran aterradoras. El chico poseía una capacidad de 120.000 y una fuerza de 40.000, mientras que Rin poseía una cantidad de 37.000 y una fuerza de 5.000, estadísticas muy por encima de alguien promedio.
Esto porque únicamente los magos o caballeros reales eran capaces de alcanzar la capacidad de 10.000. Incluso ellas, tanto Lemia y Miura, poseían estadísticas inferiores. Por lo cual, Lemia se ofreció tomarlos como aprendices, ya que si no aprendían a controlar tales habilidades, estas los terminarían destruyendo. Pero también les dijo que una vez acabaran el entrenamiento, podrían convertirse en aventureros de rango S. E incluso el prota, si se lo proponía, tenía la capacidad de destruir una nación entera él solo. Pero bueno, una vez pasado esto, Lemilla les explicó a los chicos cómo funcionaba la magia en ese mundo, y resulta que para usarla debían ser compatibles con los espíritus de cada elemento. Rin, en este caso, había despertado su compatibilidad con los 4 elementos, algo único para las personas de ese mundo, ya que incluso Lemilla únicamente podía dominar 3 de ellos, mientras que nuestro prota en realidad no era un mago, sino más bien un hechicero, una persona que firma un contrato de igual a igual con los espíritus, obteniendo habilidades muy por encima a las de los magos. Sin embargo, el chico aún no poseía un espíritu con el cual formar un contrato. Pero una vez dejada toda la teoría a un lado, de inmediato los protas iniciaron su entrenamiento. Por un lado, Rin aprendió a darle forma a su magia. La chica parecía progresar abismalmente, ya que utilizando todo lo que había aprendido en la escuela, incluso podía hacer combinaciones con los elementos. Por otro lado, el prota no podía hacer uso de la magia, esto porque al no tener contrato con ningún espíritu, no podía darle forma a dicha magia. Por esto, Lemilla en la noche le aconsejó que en lugar de manifestar los elementos, utilizara su magia para potenciar sus habilidades físicas, ya que al poseer tanto poder, eso sería suficiente para acabar con cualquiera. Y así, unas semanas pasaron. Los chicos, gracias a los entrenamientos, ahora podían usar sus habilidades de una manera bastante diestra, demostrándolo en combate. Y claro, acabando con el caballo que antes tantos problemas les había dado. Pero bueno, luego de esto, durante la cena, Lemilla les dijo que ya estaban listos para registrarse como aventureros, y el momento de su despedida por fin había llegado. Pero antes de que se fueran, les reveló que ella ya sabía que ellos provenían de otro mundo, explicándoles que esa era la única explicación de su enorme poder. Por lo que les dijo que si querían volver a casa, primero debían encontrar a la persona que los había invocado, ya que esa era la única forma de hacerlo. Pero bueno, una vez pasado esto, los protas se dirigieron a registrarse, ahora sí como aventureros. Ambos fueron catalogados como rango E y comenzaron haciendo misiones muy sencillas, hasta que luego de algunas semanas fueron llamados por el maestro del gremio, quien tenía una misión especial para ellos, en la cual varios aventureros habían fracasado. Tal misión consistía en averiguar quién estaba detrás de los robos que habían estado ocurriendo en la ciudad los últimos días, por lo cual los chicos comenzaron a investigar en la taberna. Obviamente no fueron tratados de la mejor manera cuando comenzaron a hacer preguntas e incluso intentaron atacarlos. Obviamente no sabían con quién se estaban metiendo, por lo que el prota terminó por darles una paliza. Aún así no pudieron averiguar nada. Sin embargo, cuando estos regresaban a casa, fueron interceptados por 3 mercenarias, quienes querían que pararan con la investigación, pero estas no tuvieron oportunidad contra el prota, quien, potenciando su brazo, fue capaz de neutralizarlas e incluso capturar a una de ellas, la cual fue llevada a prisión para interrogarla. Recuérdenla, porque será importante más adelante. Pero bueno, luego de esto, al siguiente día, Taichi y Rin recibieron una visita de Miura, quien quería formar un equipo con estos. Esto porque ella también estaba investigando algo relacionado con el trabajo de nuestros protas, ya que en las granjas aledañas habían estado robando mucha comida, al igual que en la ciudad. Por esto, unos días después, decidieron investigar un poco en las granjas que habían sido saqueadas. Sin embargo, mientras lo hacían, varios orcos aparecieron en la zona, algo que era bastante extraño en ese lugar. Afortunadamente, estos no estaban al nivel del equipo del prota, los cuales fácilmente se deshicieron de estos, y este último, potenciando un 35% la fuerza de su brazo, logró derrotar al líder de los orcos. Y luego de hacerlo, debido a las palabras de uno de los granjeros que parecía conocer a los orcos, Taichi se dio cuenta de que en realidad era un traidor. Y sí, en efecto, estaba en lo correcto, ya que el tipo les reveló que él había estado detrás de todo esto, con el único fin de atraerlos, ya que estaba muy interesado en conocer el poder del prota y, si era posible, arrebatárselo.
Y además no estaba solo, sino acompañado de una mercenaria profesional que los había estado siguiendo desde el principio y la cual inició una batalla con Rin y Miura. Por otra parte, el prota se estaba enfrentando contra el granjero, quien en realidad era un mago de doble S, el cual fue capaz de invocar a un familiar muy poderoso, al cual el prota no podía conectar ningún solo golpe. Esto debido a que los ataques físicos no le afectaban, únicamente la magia era capaz de dañarlo. Y como recordemos, el prota no podía utilizarla, por lo que sí, estaba en graves problemas. Además, para empeorar todo, gracias a una especie de sacrificio realizado por el mago, el lobo se tornó de un color carmesí, potenciando su poder aún más. Y al final, poco a poco, comenzaba a destrozar al buen Taichi. Por otra parte, las chicas continuaban en su batalla contra la mercenaria, la cual estaba disfrutando de al fin enfrentarse a oponentes dignas. Aunque al final, Rin y Miura terminaron derrotándola, debido a todo el tiempo que habían entrenado juntas. Pero luego de hacerlo, ante ellas apareció el tipo de antes, el cual había destrozado a Taichi con su lobo, y ahora iba por ellas. El prota, que estaba muy mal herido, no podía creer lo que estaba pasando. Él había prometido que protegería a Rin, pero no podría cumplir su promesa. Aún así, no estaba dispuesto a rendirse. Fue entonces cuando la voz que había escuchado al principio apareció de nuevo, diciéndole que ella podría brindarle el poder que necesitaba. Aunque eso iba en contra de las reglas, y romperlas significaba reducir en gran medida la esperanza de vida del chico. Aún así, este estaba dispuesto a perderlo todo por salvar a su amiga, por lo que luego de hacer un trato con esa voz, despertó un inmenso poder, su poder como contratista, gracias al cual ahora sí tenía un elemento el cual controlar, y era el viento, con el que fácilmente se deshizo del lobo de antes. Al ver esto, los atacantes quisieron escapar, pero el prota no se los permitiría, ya que él no era tan blando como para dejarlos con vida. Aún así, su cuerpo comenzaba a destrozarse por tanto poder, y únicamente fue capaz de lanzar un último ataque. Eso sí, tal ataque dejó sin un brazo al tipo que los había atacado. Pero bueno, luego de esto, el prota despertó varias semanas después en casa de Lemilla, quien explicó que había sido llevado a su casa por las chicas, luego de que este quedara inconsciente y había dormido ahí por más de 3 semanas. Esto debido a que había vaciado completamente sus reservas de maná. Por esto le pidió que le explicara qué había ocurrido en el bosque. Y luego de que el chico le explicara que había realizado una especie de pacto con una voz cuyo nombre, por cierto, era Ariel, Lemilla no podía creerlo. Y le explicó que esa voz era un espíritu celestial de viento muy poderoso y que muy pocos hechiceros habían podido contactarla. Por lo que eso solo significaba una cosa: el prota era un invocador, de que los hechiceros que formaban contratos con los espíritus no eran capaces de verlos. Pero él era como si estuviera haciendo trampa, ya que poder verla era algo único. Pero por otra parte, los tipos de antes que habían logrado escapar le reportaron todo lo que había ocurrido a este tipo de aquí, Lodras, y les dijo que la segunda parte de su plan estaba por dar inicio. Pero volviendo con el prota, mientras recorría el pueblo en busca de Rin, se encontró con una hermosa chica siendo acosada. Obviamente terminó dándole una mano, aunque en realidad no era que la necesitara mucho, ya que la chica le reveló que ella era la persona que lo había atacado hace unos días, pero que luego de que el prota le perdonara la vida, se había unido al gremio. De hecho, ahora mismo estaba trabajando en la misma misión que el prota, la de encontrar a los saqueadores de la ciudad. Incluso hace poco había encontrado una pista, por lo que el chico decidió acompañarla a investigar, y al final lograron infiltrarse en la base de los saqueadores, donde ambos se encontraron con una especie de túnel subterráneo. Por cierto, mientras investigaban, ambos se comenzaron a acercar un poco más, ya que la chica estaba muy agradecida con el prota por haberle dado otra oportunidad. Ah, y casi lo olvido, su nombre era Ana. Por otro lado, Miura y Rin fueron atacadas por varios mercenarios, entre ellos la misma chica que las había atacado antes, la cual, tomándolas por sorpresa, logró capturar a Miura, y Rin, por más que intentó salvarla, fue detenida por los otros mercenarios. Por suerte, luego de un rato, la chica logró deshacerse de ellos y fue tras su amiga, y al llegar a su base, estos estaban por realizar una especie de sacrificio con la elfa, pero Rin logró llegar a tiempo y ponerla a salvo, aunque luego de hacerlo, en el lugar apareció Lodras, el cual le dijo que no estaba ahí para luchar, sino para advertirle que 1000 monstruos estaban por llegar a la ciudad, los cuales a
arrasarían con todo y que si tenía alguna esperanza en Taichi, que no las tuviera, ya que en este momento él estaba luchando por su vida. Mientras tanto, volviendo con Taichi, luego de salvar a Ana de una especie de golem, había llegado hasta el final del subterráneo, en donde se encontró con estas dos niñas de aquí, las cuales no estaban solas, sino rodeadas por un enorme número de una especie de huevos, en donde según ellas se encontraban miles de goblins, y ellas tenían la misión de liberarlos para que acabaran con toda la ciudad. El prota les advirtió que no lo hicieran, ya que si lo hacían, los goblins no les obedecerían, e incluso ellas correrían peligro. Aún así, sus palabras no sirvieron de nada, y terminaron por despertar a los monstruos. El prota no tenía más opción que luchar contra ellos, y al final, tal como se les había dicho, las niñas también fueron atacadas por los goblins, quienes no obedecían a nadie, pero el prota, que era buena gente, terminó salvándolas. Aún así, estaba en graves problemas, ya que no podía hacer uso de todo su poder, porque si lo hacía, terminaría dañando a Ana y a las niñas, por lo que solo podía enfrentarse a las bestias con sus puños. Por otra parte, en la superficie, todos los aventureros se habían reunido para enfrentarse a los monstruos. Claro, a la cabeza de estos se encontraba Lemilla, acompañada de Miura y Ring, la cual, utilizando las combinaciones aprendidas en la prepa, fue capaz de generar una explosión lo suficientemente grande como para reducir a los atacantes. Y luego de esto, los aventureros iniciaron el combate con los monstruos restantes. Aún así, eran demasiados, y debido a todo el maná que había consumido, Ring estaba por ser aniquilada por un orco gigante. Lo único de lo que se arrepentía era de no haberle confesado al prota lo que sentía por él. Por suerte, antes de recibir un golpe mortal, el chico apareció en una escena épica, el cual sí, se había encargado de 3000 goblins por su cuenta. Y ahora que no tenía restricciones, potenció su cuerpo en un 100%, por lo que fácilmente se encargó del orco, que estaba por acabar con Ring. Aún así, la batalla continuaba, ya que quedaban bastantes monstruos, y entre ellos 3 ogros potenciados con sacrificios, como el lobo del principio. Por otra parte, el tipo que había orquestado todo el plan estaba impresionado con las habilidades de Taichi. El chico era inhumano, se había encargado de cientos de goblins en una noche. Pero volviendo con el prota, potenciando su cuerpo en un 120%, llevándolo al límite, fue capaz de deshacerse de los ogros restantes. Aún así, luego de que lo hiciera, de la tierra emergió una especie de dragón de tierra, una criatura mítica que los humanos no habían visto durante varios años. Por esto, cuando el prota se dio cuenta del enorme poder que poseía, les dijo a todas sus compañeras que escaparan y se encargaran de evacuar, ya que no podría vencer a ese monstruo, únicamente entretenerlo por un tiempo. Y una vez se despidió de todos, el chico inició la batalla que le podría costar la vida. Aún así, no era rival para aquella criatura, que logró derribarlo fácilmente. Pero entonces, en el lugar apareció Ana, quien lamentablemente estaba siendo controlada por Lodras, con la intención de poner al prota contra las cuerdas, ya que ahora debía protegerla. Sin embargo, cuando estaba por sacrificarse, esta se le impidió, y fue ella quien recibió un poderoso impacto del dragón, dejándola al borde de perder la vida. El prota no sabía qué hacer para curarla, sin embargo ya era demasiado tarde, no había nada que hacer por ella, por lo que con sus últimas palabras le confesó lo que sentía por él, perdiendo así la vida. Esto obviamente hizo enfurecer al prota, quien ahora solo quería poder para vengarse, no importando si debía hacer trampa para eso. Desafortunadamente, esta vez, el espíritu de antes le dijo que no podían volver a romper las reglas o perdería la vida. Pero había otra forma, y era la del fin formar un contrato de sangre. Obviamente, el prota, cegado por la venganza, aceptó, y ahora se había convertido en un auténtico monstruo, con el poder de aniquilar incluso a una leyenda como era aquel dragón. Pero bueno, luego de esto nos muestran cómo el tipo que había organizado todo, en realidad estaba trabajando para alguien más, una mujer misteriosa, quien había planeado todo para que el prota continuara evolucionando sus habilidades. Por otra parte, algunos meses habían pasado en la ciudad, y claro, muchos aventureros habían caído en batalla, entre estos Ana, la cual había dejado un vacío en el prota, quien se culpaba por no haber podido protegerla. Pero los chicos no tendrían tiempo para relajarse, ya que estos recibieron una visita de una empleada directa del rey, ya que este último solicitaba su presencia en la capital. La razón de esto era porque el tipo necesitaba su ayuda para enfrentar a su hermano menor, el cual estaba liderando una facción rebelde que ponía en riesgo la paz de toda la ciudad y sus alrededores, y solo con ayuda del prota serían capaces de subyugar a todos los rebeldes. Aunque apenas los protas llegaron a la ciudad, estos fueron recibidos de una manera no muy cordial, ya que la facción enemiga intentó acabar con ellos.
tomándolos por sorpresa. Por suerte su ataque fue detenido por los reflejos del buen Taichi. Pero bueno, una vez pasado esto, los protas fueron llevados a la sala del trono, donde conocieron a la princesa Charlotte, además del rey Gilmart, el cual les pidió su ayuda para neutralizar a la facción rebelde. Sin embargo, antes de aceptar, Lemilla, que había tenido algunas sospechas, le preguntó si él había sido quien había invocado a los protas. El rey, luego de pensarlo un poco, no tuvo más opción que aceptarlo. Él había sido la persona que los había traído a ese mundo. Esto hizo enfurecer al prota y estuvo a punto de atacar al rey, pero al final se contuvo. Por esto le dijeron que se pensarían con calma su petición y no le ayudarían de primeras a primeras. Sin embargo, el prota y Ring, luego de la reunión, fueron convencidos por la princesa de aceptar, ya que les reveló que había sido ella quien en realidad los había invocado, pero solo porque no tenía más alternativa para salvar su reino. Eso sí, los chicos aceptaron con la condición de que una vez salvaran al reino, ella debería buscar la forma de devolverlos a su hogar. Pero bueno, por la tarde los soldados querían probar si en realidad el prota era tan fuerte como lo decían los rumores, por lo que la mejor guerrera del reino quiso tener un enfrentamiento con él, por lo que ambos iniciaron el combate frente a todos. Obviamente el prota se estaba conteniendo para no lastimarla, y al final, luego de un rato de batalla, este la venció. Pero la chica, luego de ser derrotada, le propuso matrimonio, ya que el prota era el tipo de hombre que buscaba, y sí, por alguna razón ya tenía esposa, con gusto aceptaría ser su concubina. Y así, el día en que la batalla se llevaría a cabo, estaba por dar inicio. El ejército del rey contaba con 1000 hombres, mientras que los rebeldes con más de 3000. Por esto, la noche antes de la batalla, el prota quiso dormir en la habitación de Ring para agradecerle todo lo que había hecho por él. Sin embargo, cuando ambos comenzaban a acercarse cada vez más, lamentablemente fueron interrumpidos por un mercenario enviado por los rebeldes. Obviamente el prota lo detectó a tiempo y pudo detenerlo. Sin embargo, no se detuvo ahí y terminó por acabar con la vida del tipo. Y bueno, al siguiente día, la batalla por fin dio inicio, pero para reducir las bajas, utilizando la estrategia de Lemilla, el prota con su poder creó una especie de zanja que obligaría a los rebeldes a dividirse. Sin embargo, no esperaban que estos tuvieran en su poder una especie de anillos con magia artificial, con la que estaban lanzando poderosos ataques a distancia, aunque según Lemilla, usar esos anillos terminarían por acabar con sus vidas. Por lo cual, utilizando eso a su favor, utilizaron una magia combinada de Ring para crear una tormenta artificial que conducía a la electricidad. Gracias a eso pudieron obtener la primera victoria de la batalla. Pero bueno, luego de esto los protas fueron recompensados por el rey con armas de gran envergadura por haber ganado el primer encuentro. El prota terminó escogiendo una katana, la cual le recordaba a su anterior mundo, y no tendría que esperar mucho para utilizarla, ya que mientras este daba un paseo por el pueblo, se terminó encontrando con el mismo tipo de antes, el cual estaba sediento de venganza por lo de su brazo y quería enfrentarse ante Taichi nuevamente, aunque el alto hijo de ya saben qué sabía que no tenía oportunidad ante el prota, por lo cual le propuso tener una batalla en igualdad de condiciones, y para eso solo debía hacer uso de una especie de vasija que igualaría el nivel de maná de ambos. Y aunque el espíritu intentó advertirle al prota que no lo hiciera, este quería probar sus habilidades y al final terminó aceptando, por lo que ahora sí, ambos tendrían una batalla en la que ninguno tuviera la ventaja. Y así la batalla dio inicio. Ambos estaban muy parejos, el intercambio de ataques cada vez era más intenso. Ya habían pasado varias horas y ninguno parecía ceder, hasta que el tipo de caballo blanco quiso acertar un golpe crítico, pero a su vez le dio la oportunidad perfecta a Taichi para derrotarlo. Por lo que sí, a pesar de estar en igualdad de condiciones, el ganador fue nuestro prota. Aunque el problema no terminaría ahí, porque de la vasija emergió una especie de sombra, la cual comenzó a atacar a ambos, y dado que el prota no contaba con todo su poder, estaba en serios problemas. Por suerte, antes de que el chico fuera masacrado, la chica de antes apareció. De hecho, ambos no eran tan malos, ya que el tipo de blanco rompió la vasija para que el prota recuperara sus habilidades, y gracias a esto fue capaz de deshacerse de la sombra. Pero bueno, luego de esto por la noche, Ring y Taichi fueron avisados que los rebeldes habían iniciado un nuevo ataque, por lo que sí, la batalla que definiría el destino de ese reino había dado inicio. Todas las tropas habían comenzado a luchar. Esta vez, los rebeldes, que ya habían sufrido una derrota, no se contuvieron en lo más mínimo y enviaron a todos sus guerreros. Mientras que por el lado de la capital, todos los aventureros habían iniciado con la batalla. Y claro, a la cabeza de estos se encontraban Lemilla, Miura y Ring, liderándolos. Mientras que por otro lado, el prota, en una escena bastante épica, se abrió camino por todo el campo de batalla, hasta la base del hermano del rey, acabando con todos los soldados que se le cruzaban. Y una vez estuvo ante él, le dijo que únicamente había llegado para que negociara
renunciaran, diciéndoles que lo mejor era que se retiraran y serían perdonados, ya que de no hacerlo, simplemente terminaría acabando con todos por su propia cuenta, así que no tenían opción. A pesar de eso, el tipo se negaba a dar su brazo a torcer, pero entonces la mano derecha del tipo le reveló su verdadera identidad, ya que en realidad él era un nigromante al servicio de Lodras y había manipulado al rey impostor para crear un campo de batalla con muchas pérdidas, y ahora el escenario estaba listo, por lo que utilizando su poder se encargó de revivir a todos los soldados que habían caído en batalla, convirtiéndolos en zombies bajo su mando. Ahora la batalla no era entre dos bandos, sino únicamente por intentar sobrevivir, ya que los zombies atacaban a cualquier persona, no importando el bando. Por esto, ambos bandos hicieron equipo para acabar con la plaga. Aún así, el número de zombies era inmenso, y por más que acababan con ellos, continuaban levantándose para luchar. Todo se había convertido en un infierno. Obviamente esto había sido planeado por la misteriosa mujer de antes. El rey enemigo, que antes quería destruir al prota, ahora le pedía su ayuda para salvar el reino, ya que solo él tenía el poder para hacerlo. Obviamente el prota no tenía ni la menor idea de cómo hacerlo, hasta que al final, al ver cómo sus compañeras estaban en grave peligro y los zombies pronto llegarían a la ciudad, decidió sacrificarse, usando su poder al máximo para acabar con todos los zombies. Por suerte, antes de que lo hiciera, el espíritu lo detuvo y le dijo que existía otra forma de hacerlo, ya que todo este tiempo había estado conteniendo el verdadero poder del chico. Esto para que su cuerpo no sufriera las consecuencias, pero ahora era el momento de hacer uso de él, por lo cual el pequeño espíritu comenzó a evolucionar, liberando todo el poder sellado en el prota. Y una vez el chico lo obtuvo, fue capaz de romper el sello mágico que convertía en zombies a las personas. Aún así, no todo había acabado, ya que el nigromante, usando el poder que le quedaba, lo usó para fusionar la energía de los zombies en su cuerpo, convirtiéndose en una especie de gárgola. Obviamente el prota lo detendría e inició la batalla final contra él. Ahora que el prota contaba con todo su poder, sin restricciones, era prácticamente un monstruo, y la gárgola no estuvo a su nivel. Aún así el tipo le dijo que no sería capaz de eliminarlo, pero a diferencia de otros animes, este chico sí tenía el valor para hacerlo, y terminó quitándole la vida. Y así la batalla contra los rebeldes llegó a su fin. Unos días después de esto, todo había vuelto a la normalidad, y los protas fueron ascendidos a aventureros de rango S, por haber completado la misión. Ah, ¿y recuerdan al líder de los rebeldes? Pues bueno, al final le quitaron la vida. Y una vez los protas cumplieron la misión, decidieron regresar al pueblo de aventureros, con la promesa de la princesa, que encontraría la forma de regresarlos a su mundo. Sin embargo, los protas no se enteraron de que todo este tiempo habían estado siendo manipulados por la mujer misteriosa. Lastimosamente, aquí termina este anime, aunque cuenta con una ova, donde el prota se reencuentra con el espíritu de Ana. Aún así, no han habido señales de una segunda temporada, así que nos quedaremos con la duda de lo que sucedió después. Pero bueno, si les gustó este resumen, y espero haya sido así, no se olviden de suscribirse, dejar su poderoso like y un comentario con la frase antihéroe. La meta serán los 1000 comentarios. Y ahora sí, sin más, sayonara.